Bueno, malas posturas, lesiones, hasta la artritis puede ser que se le haga a uno la famosa joroba. Pero ¿cómo se trata? ¿Se quita o no se quita? ¿O hay que vivir con ella? ¿O hay que operar? Tenemos a la doctora María Laura Chavarría. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida. Muy bien. ¿Qué es la joroba? Porque a veces le dicen, es que también tiene jiba, pero son dos cosas diferentes, ¿verdad? Sí, la joroba básicamente es la curvatura de convexidad anterior que tienen los pacientes o las personas cuando encorvan sus hombros y el cuello hacia adelante. El término médico es cifosis, esa es la palabra que le usamos, y corresponde casualmente a una acentuación de la curva natural. O sea, esto es lo que se sale, esta es la famosa joroba, doctora, todo eso. Sí, en esta paciente que está encorvada. Sin embargo, esta paciente que está en una postura bastante aceptable, sí, tiene las curvas naturales de la espalda, que si ustedes se dan cuenta se dibuja como una doble S. El cuello tiene una curvatura hacia atrás, sí, el dorso tiene una curvatura hacia adelante, es decir, el dorso plano también se considera inapropiado, porque las curvas normales de la columna le permiten a uno amortiguar y el apalancamiento y el funcionamiento de la musculatura para movilizar tanto el torso como las cuatro extremidades. Doctora, cuando vemos ¿esto es grasa o de qué está hecha una joroba? La joroba es básicamente la deformidad y en algunas personas empieza a acentuarse un depósito de grasa que corresponde generalmente a simplemente un acúmulo de grasa debajo de la piel. Ahora, la causa más frecuente de estas jibas es medicamentosa, metabólica u otro tipo de causas. No es tanto la deformidad, simplemente se acentúa y se ve más. Muchas personas consultan a veces dicen un huesito que se me sale aquí al puro final. Eso corresponde a un hueso palpable en la base del cuello. Sí. Siempre consultan porque les parece que se les está, digamos, como protruyendo un poco más. Esta es la vértebra cervical 7, la última vértebra cervical que tiene lo que se llama la apófisis espinosa, es decir, la saliente ósea que sale hacia atrás para anclar los diferentes músculos que les conté que se van a agarrar de toda la columna para sostenernos y para poder movernos, que cae justamente aquí en la base del cuello y el inicio del tórax. Doctora, ¿esto va progresivo? Conforme pasa el tiempo, si no cuido la postura, ¿puedo terminar así? Sí, los defectos posturales se van acentuando conforme pasa el tiempo. Eso está perfectamente comprobado y corresponde casualmente a la acentuación de la debilidad muscular. Pero también con la edad se nos van sucediendo otras cosas. Se va disminuyendo la altura del disco, y la altura del disco va a disminuir en una forma anatómicamente correcta si nosotros tenemos una postura apropiada. Pero si nosotros presionamos más algunas zonas que otras, vamos a tener una acentuación de esta curvatura. Doctora, ¿cómo corregimos una joroba? La joroba se corrige con buen ejercicio, se corrige haciendo actividad física, se corrige recordándose siempre la manutención de la postura para que el cuerpo precisamente se acostumbre a estar en su lugar. Algunos pacientes tenemos que mandarlos a que los vea el fisioterapeuta y hacer una serie de ejercicios programados hasta a veces por el resto de su vida. Yo he visto gente en el trabajo que les ponen su chalequito y su cuestión y realmente le baja y le pone. ¿Qué es esto? Algunos de estos implementos ortopédicos los podemos utilizar sobre todo para corregir posturas en la adolescencia. Por ejemplo, que son los tirantes comunes y corrientes, esto es una inmovilización que se usa para las fracturas claviculares o para mantener una postura apropiada. ¿Se puede utilizar debajo de la camisa? No se tiene que ver ni nada. Todos ellos son de uso. Póngamelo un poquito para verlo, porque yo siento como que estoy medio Este doblado. es súper sencillo de usar y se usa en este sentido. Gracias. Y se retrae con unos tirantes iguales que las fajas del brasier. ¿Cómo, doctora? Sí, de una vez me tiró los hombros para atrás. Definitivamente, uno de los grandes problemas posturales es lo que se llama en medicina la propiocepción. La propiocepción es la capacidad de saber y conocer a dónde están mis cosas sin tener que fijarse en ellas. Es lo que nos permite tocarnos la nariz con los ojos cerrados, por ejemplo. Esa capacidad también se pierde algunas veces y muchos de estos implementos lo que hacen es mejorar la propiocepción, es decir, tener una mejor conciencia de dónde están los hombros. Vamos a donde el modelo para ponerle todo este poco. Gabriel, bienvenido, adelante. Está aquí es como más complicadito, digo yo, ¿verdad? Y tiene más cosas. Todas las cifosis son distintas, de acuerdo. Una cosa es la cifosis del adolescente, que es para la cual se utilizan la mayoría de estos implementos porque es completamente modificable. Dentro de las jorobas del adolescente hay unas como la enfermedad de Scheuermann que corresponde a una malformación específicamente de todo el sistema
óseo. Ajá. Y entonces en estos pacientes nosotros tenemos que sostener. Sí, ¿ves? Esto ahí. Y vean. A partir de estas varillas que están aquí atrás, que es lo que yo le decía que funcionan como propioceptores. Eso se conoce como un tutor cutáneo, porque resulta que la piel es probablemente de todo el cuerpo lo que más propioceptores tiene. Y entonces la piel es capaz de dar información suficiente, porque ella tiene tanta capacidad de estimulación, que el cerebro va a recibir un gran estímulo para mantener esta postura y eventualmente ir logrando la mejoría. Doctora, cuando hablamos de un fisioterapeuta que le manda también movimientos, ¿cuáles son esos movimientos que podemos hacer? De todos los ejercicios que se hacen, digamos como el tip más sencillo que usted puede hacer en su casa, con sus hijos, con usted mismo o en el trabajo, es recordar que para poder lograr una curvatura apropiada, digamos, este muchacho se sentó como probablemente siempre se sienta. Ajá, siéntese normal, así, digamos como usted se siente. Exactamente. Qué vacilón, ¿verdad? Todos nos sentamos con esta joroba casualmente porque se nos olvidan varias cosas. Lo primero es pegar la parte de atrás del pantalón y las caderas a el respaldo de la silla. Inmediatamente con los talones en el piso, esto va a permitir que logremos una mejor postura, y la otra cosa es recordar que debemos de dirigir el mentón hacia atrás. Qué interesante, doctora, desde el mentón tenemos que es el mentón hacia atrás, porque de esta manera logramos alinear las primeras vértebras cervicales con el puro centro del sacro, que es lo que recibe la pelvis. ¿Cómo hacemos para las personas que están, digamos, pongamos un ejemplo, call center, que pasan en esto todo el día? Casualmente, la mayoría de estos lugares deben de mantener, bueno, primero ahora existen una gran cantidad de aditamentos técnicos que nos permiten mejorar muchísimo la postura. Los teclados ergonómicos ya no nos colocan las palmas hacia abajo, haciendo extra rotación, porque la extra rotación también abre las escápulas. Otro de los ejercicios importantes para lograr mejoría, para seguir contestando la pregunta conforme va pasando la sesión, es el remo, porque el remar, el dirigir los hombros hacia atrás, nos permite fortalecer los músculos erectores de la espina y los músculos interescapulares, entre ellos los romboideos, que nos permiten entonces sostener la postura más apropiadamente. Estos equipos que tienen las escápulas en esta rotación hacen de alguna forma, acentúan la joroba. Entonces mantenerlos hacia atrás. En estos teclados, casualmente no sé si los han visto, que están ligeramente volteadas las manos hacia afuera. Correcto. Eso ayuda muchísimo. Luego los escritorios de pie, que han venido a revolucionar completamente. Dicen que el nuevo fumado es estar sentado todo el día. Se ha visto que 8 horas de estar sentado en una misma posición es tan perjudicial como todo lo demás. De ahí que las recomendaciones también es levantarse cada hora por lo menos unos 10 minutos. Doctora, ¿pesa la genética? Si mi mamá tuvo joroba, mi papá también, yo tiendo a tener joroba. Prácticamente todo. Lo que pasa es que también la joroba es multifactorial, digamos. Sí. Está el tema también del ejercicio, de la costumbre de cómo está mi condición física, cómo está mi salud ósea también. La mayoría de las jorobas de las señoras mayores está relacionada con la osteoporosis o con la pérdida del hueso, porque estas vértebras que ustedes ven aquí se van acuñando y van produciendo entonces una deformidad. Aquí está. Ahí lo tenemos. Están produciendo una deformidad en cuña, es decir, en triángulo con vértice hacia adelante. Y entonces estas deformidades ya se vuelven estructurales. Se puede corregir entonces la jiba siempre y cuando esta deformidad no sea estructural. Y conforme va pasando el tiempo es más difícil lograr el estiramiento de todas las estructuras blandas adyacentes. Cuando uno visita a un doctor, una doctora como usted, la pregunta siempre es, ¿me va a operar? ¿Me tienen que operar? Sí, los pacientes siempre están muy angustiados por el tema. Algunas veces incluso tienen muchísimo dolor y se sienten muy frustrados porque el cambio es muy lento. Para lograr una mejor musculatura, siempre yo le digo a los pacientes, son 4 meses de trabajo. Y la cirugía en realidad se recomienda solamente para aquellas cifosis que son muy, muy acentuadas, más de 75 grados. Es decir, los pacientes que de viaje tienen tantísima joroba que ya empiezan a tener problemas respiratorios y digestivos por el espacio que queda en el tórax a la hora de ¿Qué se hace en esa operación, doctora? Muéstrame un poco. La cirugía lo que hace es fijar a partir de unos metales con una barra metálica y unos pernos que entran a lo que se llama el pedículo, que son esas estructuras óseas posteriores que abrazan la vértebra y la médula ósea, y la barra entonces
se fija en las vértebras al inicio y al final de la curva para enderezarla posteriormente y lograr una corrección. ¿Cómo es la recuperación, doctora? Es una cirugía bastante dolorosa, bastante larga. La recuperación no baja de un año porque el objetivo final de la cirugía es fusionar las vértebras. Es decir, la única manera que nosotros tenemos para lograr que el paciente se mantenga en una postura con suficiente fuerza, no son estas barras metálicas. Otra de las cosas que las personas siempre piensan es que los metales es lo que los sostiene. Y no, en realidad lo que hacemos es estimular la cicatrización del hueso para que el hueso, una vez que se ha solidificado, que más o menos llega a durar hasta un año en lograrse, sea lo que eventualmente sostiene al paciente. Doctora, vemos el caso de Gabriel, que siento que tiene 15, 16, 17 años, pero los niños tienden a jorobarse ya de pequeños. Sí, sobre todo por postura. Y existen además otras condiciones congénitas y genéticas de la infancia muy características. En la actualidad estamos viendo, por ejemplo, déficit de vitamina D en los niños porque no reciben suficiente sol. Eso se llama raquitismo, todos lo estudiaron en la escuela y saben que la vitamina D es importantísima para la osificación de los huesos. Antes lo que se veía era el curviado de las tibias hacia los lados y así fue como se describió la enfermedad. Sin embargo, en la actualidad lo que se conoce como la presentación más frecuente de raquitismo es la cifosis lumbar, probablemente por este estímulo tan repetitivo que tienen los chicos, la falta de exposición al sol y la disminución en su capacidad ósea y muscular. Doctora, gracias por explicarnos este tema tan clarito como lo hizo usted y gracias también a Gabriel, nuestro modelo. Gracias a